Nueva Argentina generando sentido común contra el nuevo orden mundial. Antes de empezar rápidamente, suscríbete a este canal si no lo hiciste, activa la campanita así recibís notificaciones y seguinos también en las redes sociales que aparecen en pantalla. Estamos nuevamente con Nelson Ramírez del movimiento nacionalista Orden en Venezuela, que nos está contando también sobre las novedades de esta nueva coalición de libertarios, liberales y nacionalistas para unirse contra la izquierda chavista. Nelson, te pregunto ahora, ¿no? Te leo también una nota de la derecha diario. Dice, Maduro pone a disposición los recursos naturales de Venezuela a Rusia. En una reunión entre el canciller de Maduro y el canciller ruso en Moscú, el mandatario venezolano reveló que el régimen chavista planea poner a disposición los recursos naturales de Venezuela a la industria extractiva rusa, demostrando obviamente su entreguismo. Aquí vemos, digamos, una clara muestra de sumisión de Maduro hacia este esquema globalista donde nos quieren en el rol de materias primas, ¿no? De producir materias primas nada más. ¿Cómo ha afectado este entreguismo ideológico a Venezuela? Y cómo, obviamente, cómo se saldría de esto. Lucas, yo creo que lo que primero tenemos que puntualizar es que el entreguismo ideológico de nuestros recursos naturales, de la soberanía nacional, no empezó con Maduro. Eso ya lo había empezado Hugo Chávez. O sea, eso lo tenemos que recalcar, porque si esto no se recalca, Lucas y Alejandro, van a encontrar reiteradas veces personeros de la mal llamada oposición tratando de reivindicar el legado del mayor traidor de la historia, como lo es Hugo Chávez. Y fue él el que entregó nuestros recursos naturales, él entregó nuestra soberanía a Rusia. En el año 2010, si mal no recuerdo, Chávez ya estaba negociando la entrega del sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, a los rusos. El sur del lago son unas tierras muy fértiles, ¿no? Y los rusos ya le tenían el ojo puesto a esta región del país. Así que, bueno, eso lo empezó el señor Chávez y lo continuó este otro señor que está, bueno, si es que se le pueden llamar señores, ¿no? ¿Cómo salir de esto? Mira, el paso que nosotros dimos, pues, con el establecimiento de la coalición, porque la mal llamada oposición simplemente va a reivindicar el legado de Chávez, que es ese mismo, la entrega de nuestra soberanía, y va a mantenernos en el círculo vicioso de las elecciones fraudulentas que simplemente atornillan al régimen en el poder, pues, para someter a Venezuela. Yo no me Yo acuerdo, diría, sí, perdón, me acuerdo de haber leído entre la historia venezolana cómo a partir del golpe justamente a Pérez Jiménez se fue constituyendo como una casta política afín a los ideales de izquierda, como has mencionado en el podcast anterior, por ahí empezando desde un punto de vista más light. Pero fíjate, esto, corregime si me equivoco, pero esto ha llevado a lo que vemos hoy, ¿no? Porque uno se asusta en Argentina y dice, está bien, acá la casta socialdemócrata tiene un tinte no expresamente comunista, pero si uno se deja estar, termina pasando esto. Correcto, y efectivamente sucedió así. Después del derrocamiento del general Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, los partidos que conformaron el pacto de punto fijo, que fue ese pacto de alternabilidad de poder de estas élites políticas, labraron el camino para el advenimiento de la izquierda revolucionaria, tomando en consideración su tinte ideológico socialdemócrata con todas las matices que se pueda generar desde la izquierda en los acentos sociales campo abierto para que viniera a destruir lo que quedaba de nación, la izquierda revolucionaria encarnado en el régimen chavista, tal cual como lo estás diciendo, Lucas. pareciera Nelson y yo rescato dos puntos, ¿no? Que habría que recobrar para procurar escapar de esta izquierda globalista. ¿Sí? Uno es reconstruir, ¿no?, el Estado-Nación, o sea, recuperar, digamos, el instrumento del Estado-Nación que ha sido saboteado, ¿sí?, por esta izquierda, que lo termina utilizando un Estado totalizador, que genera más impuestos, no produce política de Estado, y por otro lado, lo más fundamental, escapar, digamos, de esta idea, de este dogma, si se quiere, este sistema de países exportadores de materia prima en Sudamérica y comenzar a producir industria local que es generar trabajo. O sea, que el Estado comience, por un lado, a promover, según los nichos del mercado, por supuesto, Así es. que hoy Venezuela y Argentina tienen muchísimos recursos de lo que está exigiendo, por ejemplo, el mercado. O sea, el Estado tendría que ser una herramienta, no sé qué opina usted, si me gustaría saber tu opinión, por supuesto, para promover estas industrias locales, ¿cierto?
Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. En primer lugar, nosotros tenemos que considerar, o mejor dicho, explicarle a todos quienes nos escuchan y nos ven, que la izquierda, el marxismo, lejos de potenciar al Estado, busca destruir al Estado y evidentemente al Estado-nación. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso no lo estás diciendo tú, Alejandro, ni lo está afirmando Lucas. Eso lo dijo expresamente el señor Marx en el manifiesto del Partido Comunista. O sea, eso no lo estamos inventando nosotros. En el mismo momento en que el señor Marx dijo que el proletario, el obrero, no tiene patria y que el Estado es una invención burguesa para ser un instrumento de dominación del proletariado, estamos en presencia de la destrucción del Estado-nación, tal como nosotros lo entendemos, lo vivimos y lo sentimos. Para muestra, vean a Venezuela. En Venezuela destruyeron en el Estado Nacional, tanto porque no hay instituciones, tanto porque lo que medio quedaba de medios de producción de empresas privadas fueron expropiadas, fueron robadas y no hay producción, tanto porque en Venezuela han despedazado nuestro territorio, nos robaron el Esequibo, nos pretenden robar nuestra fachada atlántica, es decir, cualquier cantidad de cosas. Hay grupos irregulares que imponen su ley en ciertas regiones del país, entonces evidentemente ahí se destruyó al Estado. Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro para poderlo rescatar y tenemos que orientar a las personas para que comprendan que efectivamente el Estado-Nación fue destruido. Y Dios quiera no lo destruya en Argentina. En Venezuela lastimosamente lo destruyó. Y por eso la misión del Movimiento Nacionalista Orden de levantar las banderas del nacionalismo venezolano. Por otra parte, totalmente de acuerdo con lo que dices, las naciones hispanoamericanas, y citando específicamente nuestros ejemplos, Venezuela y Argentina, somos ricos en una gran cantidad de productos naturales, pero eso lo que nos ha hecho es más pobres, porque nos hemos convertido en extractores, o como yo digo aquí en Venezuela de manera más criolla, más coloquial, en pulperos. Es decir, sacamos el petróleo, sacamos lo que sea, lo vendemos y nos comemos el dinero y ya. Y eso no genera riqueza alguna, eso genera dependencia, rentismo, que auspicia la pobreza, porque a partir de ahí los que llevan los asuntos del Estado, al tener esa alcancía infinita de recursos, bueno, simplemente los transforman en lugar de desarrollar industria, tecnología, auspiciar la empresa privada, no, lo utiliza para clientelismo, para ellos mantener sus camarillas políticas y perpetuarse en el Estado. O bueno, en el poder para destruir al Estado. De manera que yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo y es el rol de nosotros, los movimientos emergentes, sobre todo los movimientos nacionalistas, en sus respectivas narrativas. Por ejemplo, la narrativa del nacionalismo en Argentina, la narrativa del nacionalismo en Venezuela. Bueno, rescatar esto y transformar esa realidad y sobre todo enseñar a los pueblos, a los ciudadanos, a los individuos al trabajo, porque ese rentismo lo que acostumbró fue a las dádivas, a las becas. No trabajes, yo te doy, y en consecuencia, y duele decirlo, pero es la cruda realidad, generó una masa de parásitos que le chupan al Estado y no se ve la retribución o la contraprestación al Estado por ninguna parte. Y como eso a nadie le duele, a nadie le importa. Y como a nadie le importa, no se ven resultados para el desarrollo tangible de las naciones, en el caso hispanoamericano. De manera que, bueno, habrá que establecer una nueva política, tomar el poder y transformar estas realidades. Claro, justamente es la depresión que se logra a partir de este paradigma izquierdista que obviamente se ha vuelto global, es decir, tiene una tendencia a convalidar el régimen global y obviamente a deprimir a los pueblos a partir de la destrucción de lo único que los puede representar en el mundo, que es el Estado-Nación. Es totalmente, fíjate tú, Lucas, aquí en Venezuela hay mucha gente deprimida y es que justamente las acciones buscan acabar con la autoestima, acabar con la estabilidad emocional de los pueblos para dominarlos. Y ojo, no está ocurriendo solamente en Venezuela, está ocurriendo en gran parte de la región con técnicas muy sutiles, de manera, tú sabes, muy bien orquestada, incluso ya está llegando hasta los Estados Unidos. O sea, que esto es un plan muy bien concebido para, bueno, someter y tiranizar a las naciones. Bueno, Nelson, te agradecemos mucho este podcast nuevamente y esperamos contar con vos para los siguientes, porque tenemos bastantes temas para charlar, así que te agradecemos y deseamos mucha suerte con esta coalición. No, muchísimas gracias a ustedes, feliz tarde y siempre a la orden. Chao, nos vemos. Chau. Chao, hasta pronto.